Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, hoy con nuestro segmento Viviendo Fiel, a donde te ayudamos para que puedas vivir con fidelidad delante de Dios. Pues nosotros hemos estado estudiando el libro de Mateo. Hoy vamos a seguir en el capítulo 27, recordándote de que nosotros estamos estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro, todo el Nuevo Testamento. Así que hemos tenido la clase 135 hace poco y le pusimos título La crueldad, recordando que los hombres a veces son muy crueles. Las mujeres también pueden ser crueles, pero los que golpearon a Jesús, los que le hicieron sufrir, eran súper mega crueles y a Dios no le gusta la crueldad. Así que no seas una persona cruel. En la clase 136 cubrimos Mateo 27, versículo 32 a 37 y le pusimos título Jugando al pie de la cruz. Recordando de que hay personas, quizás algunos que están viendo hoy, que han visto a Jesús y reconocido que es el Hijo de Dios, pero quieren seguir jugando en el pie de la cruz, jugando en lugar de estar entregando su vida a Jesús. Te animamos, te exhortamos que ya se aproxima el día en que vuelve Jesús. Así que entrégate a Jesús y deja de jugar juegos. Entrégate a Jesús, toda su vida, todo su ser, para que Él sea tu Señor y tu Salvador y que para que puedas recibir el perdón de los pecados. Pues hoy en la clase 137 vamos a cubrir Mateo 27, versículo 38 al 50. Y si tuviera que poner un título sería ¿por qué me sacrificaste? ¿Por qué me sacrificaste? Yo sé que algunos no han escuchado esta frase en la Biblia y les voy a explicar algo muy importante, una revelación la cual te puede ayudar. Así que vamos a iniciar en Mateo 27, versículo 38. Aquí tenemos el caso de que habían golpeado a Jesús, le habían puesto esta corona de espinas, le habían dejado muy golpeado y lo habían llevado para crucificar. Pusieron un rótulo encima de él, dice el versículo 37, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahora en versículo 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús no merecía estar entre ladrones por ser culpable de algo. Pero sí estuvo Jesús entre ladrones porque ahí tenemos el ejemplo de que Jesús puede salvar aún a los ladrones. Tenemos el caso de que uno de ellos se arrepintió y el otro no. Y Jesús le dijo, en otro evangelio, le dijo, basta estar conmigo hoy en paraíso. ¿Por qué? Porque reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, como el Mesías. Y arrepintió de sus malas obras. Y logró recibir la salvación, aún estando en la cruz como un ladrón. Quiere decir que el día de hoy Jesús todavía está salvando a ladrones, pero requiere que tú lo reconoces como Señor, como el Hijo de Dios, y que te arrepientes de tus pecados. Entonces tenemos aquí Jesús crucificado entre dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, descende de la cruz. Mira, yo no entiendo mucho qué clase de gente van a este lugar tan terrible para ver los ladrones crucificados. Pero dice que ahí pasaba la gente. La gente pasaba, no sé si es la curiosidad o no sé, pero llegaba la gente y pasaba. A lo mejor maldecían a los ladrones. Pero cuando llegaron a Jesús, dice que meneaban la cabeza y le injuriaban y decían,
Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, descende de la cruz. Acuérdese que Jesús había dicho a sus discípulos esta frase. Cuando ellos admiraban al templo y las grandes piedras, Jesús les dijo de que él pudo derribar estas piedras y reedificarlo en 3 días. Y ellos no entendían, pero él no estaba hablando acerca del templo, estaba hablando acerca de tu cuerpo, de que Dios lo iba a resucitar dentro de 3 días. Pero ellos, como habían escuchado esta frase, lo usaban en contra de él. Ahora en versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descende ahora de la cruz y creeremos en él. Esta misma manada de gente, los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, los ancianos, los que se habían reunido en el patio de Caifás para crear un plan para atrapar y matar a Jesús, los que habían contratado a Judas para entregarlo y le pagaron con 30 monedas de plata. Esta misma gente fueron a la crucificación. Tenemos el pueblo, pues esta porción del pueblo que pasaban viendo a los crucificados y hablaban mal de Jesús, le injuriaban, le decían cosas. Entonces tenemos el pueblo, pero también tenemos los ancianos, esta clase religiosa, los ancianos, los fariseos, los saduceos, las escribas. Esta clase de gente también hablaban mal de Jesús y le decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Mira, esta gente religiosa estaban trabajando bajo el mando de Satanás. Porque imagínense, si Jesús hubiera bajado de la cruz y no hubiera muerto por nuestros pecados, no hubiéramos podido ser salvos. Era necesario, según la Biblia, según los profetas, según Dios, que Jesús muriera por nuestros pecados. La sangre de animales, de vacas, de toros, de cabras, de ovejas, no pueden limpiar el pecado, solamente lo puede cubrir. Y era necesario que alguien inocente muriera para poder salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Era necesario que alguien inocente muriera para establecer el nuevo pacto en su sangre, el pacto de la gracia, el pacto del perdón de los pecados. Entonces, claro, esta misma frase, cuando ellos dicen, si eres hijo de Dios, haga tal cosa, es lo mismo que dijo Satanás después de que Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista y el Espíritu lo llevó al desierto. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás? Le dijo, si eres el hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. Si eres el hijo de Dios, lánzate desde arriba del templo, porque de seguro Dios enviará ángeles para salvarte, para que ni te golpees un pie en una piedra. Por la escritura dice tal cosa. O sea, Satanás le dice, si eres el hijo de Dios, hagas tal cosa. Entonces aquí le están diciendo, si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz con su poder milagrosa. Bájate. Y si te bajas, vamos a creer y confiar en Dios, dicen ellos. Versículo 44. Lo mismo lo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Los dos ladrones, no solamente los dos, pero los demás de los ladrones que estaban siendo crucificados, se unieron su voz con el pueblo que pasaba, con los ancianos, con los escribas, con los fariseos, y se unieron a voz los ladrones para decir la misma cosa. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz.
Y si lo haces, vamos a creer en Dios. O sea que el clamor era grande, el clamor era fuerte. El clamor no era solamente de un grupo de personas, era el pueblo clamando, los líderes religiosos clamando, los ladrones clamando. Y dice el versículo 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, 3 horas de tinieblas y oscuridad. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí es donde sacamos el título de clase de hoy, ¿por qué me sacrificaste? Y les voy a explicar algo muy importante. Aquí, cuando leamos lo que Jesús dijo a gran voz, ¿qué fue lo que dijo? Dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto no es judío, esto no es griego, esto es arameo. Arameo es lo que hablaba Jesús. Arameo era como un dialecto, era una combinación de judío, árabe y un dialecto regional de esta zona de Galilea, donde fue criado Jesús. Para los de Honduras, en Olancho, es como decir, ustedes hablan español. Pero ahí cerca a ustedes, en la Mosquitia, hay indios que tienen su dialecto, paya, los sumo, y también los mosquitos, que tienen su propio dialecto. Yo anduve en estas zonas y hablo un poquito de mosquito. Cuando ellos dicen libre plica, quiere decir tengo sed, deme agua. Cuando digan yanguantna shit, quiere decir yo quiero una camisa. Yanguantna shoes, yo quiero un par de zapatos. Es una combinación de las palabras mosquitos con palabras de inglés. Es un dialecto. Entonces Jesús aquí estaba hablando su dialecto, de su región de Galilea. Y en Jerusalén hablaban judío. Entonces aquí Jesús está clamando en arameo. Y dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Y fue traducido aquí, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay una enseñanza que muchas iglesias enseñan de que Jesús se convirtió en pecado. Y por eso Dios le tuvo que dar su espalda, porque Dios no puede estar en la presencia del pecado. Y que como Jesús se convirtió en pecado, Dios tuvo que abandonarlo, tuvo que desampararlo. Esto no concuerda con la Biblia, no concuerda con la forma de vida de Jesús. Jesús se llevaba con los pecadores, comía con los pecadores, sanaba a los pecadores. Jesús no tenía problema con estar en la presencia de pecadores porque ellos eran los que ocupaban un médico. ¿Cuántos de ustedes han visto un hospital que tiene miedo a los enfermos? No es nada de práctico. El hospital tiene que recibir y tratar a los enfermos, no tenerles miedo. Entonces Jesús no tuvo miedo de los pecadores. Tampoco no se mantuvo apartado de los pecadores. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, los pecadores. Entonces la traducción correcta del arameo, la traducción más cerca es Eli, Eli, lama sabactani, mi Dios, ¿por qué me sacrificaste? Y nosotros sabemos de que Jesús fue sacrificado para poder salvar a nosotros, para poder salvar a los pecadores. Jesús fue sacrificado igual como hacían sacrificio de toros, de vacas, de cabras, de palomas. Fue que antes hacían estos sacrificios de animales, de la sangre de animales, para cubrir el pecado. Pero Jesús, cuando murió en la cruz, su sacrificio de su vida y su sangre tiene el poder de remover pecado. Y sabemos de que el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, fue establecido en gracia y en la sangre de Cristo Jesús. Porque en la sangre de Jesús hay poder para quitar pecados, no solamente para cubrirlos. Entonces, Eli, Eli, lama sabactani, la traducción más correcta es, Dios mío, ¿por qué me sacrificaste?
Versículo 47. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Ellos oyeron Elí, Elí, lama sabactani, y cuando oyeron Elí, Elí, creían de que él llamaba a Elías, el profeta, que se había muerto. Como que lo llamaba desde el cielo, o que reviviera y que viniera para salvarlo. Entonces lo que ellos tomaron Elí, Elí como para Elías, en arameo Elí, Elí es Dios mío, Dios mío, Dios, Dios. Él, de la palabra él, Elí, quiere decir Dios. Y él estaba clamando a Dios. Pero la gente que estaba cerca, como hablaba en judío, y él estaba hablando en arameo, pensaban que estaba clamando a que viniera Elías, el profeta. Versículo 48. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y le empampó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Entonces este que agarró este pampo con vinagre, ¿tú crees que lo hizo porque Jesús tenía sed y lo quería servir? Claro que Jesús tenía sed. Pero lo que ellos estaban haciendo era tratando de revivirlo con vinagre para que él siguiera clamando, según ellos, para que viniera Elías el profeta. Ellos querían ver a Elías. Entonces querían hacer revivir a Jesús para poder ver a Elías. Pero Jesús no estaba llamando a Elías, estaba llamando a su padre. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me sacrificaste? Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces, esta confusión existía. Y yo no quiero que tú seas confundido ni nada de esto, pero quiero que tú entiendas que Jesús fue sacrificado por ti. Él ahora es nuestro sumo sacerdote, que aprendió obediencia por lo que sufrió. Su sacrificio era necesario, pero Dios nunca jamás lo abandonó. Era necesario que Jesús fuese sacrificado para que tú pudieses tener acceso a la salvación. Pero te toca responder, creer en Jesús, confesar delante de los hombres que tú recibes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, ser bautizado para el perdón de tus pecados, o recibir el don del Espíritu Santo para vivir en este mundo como un hijo o una hija de Dios. Jesús fue sacrificado por ti y está esperando tu respuesta hoy. Ojalá que tú decidas con sabiduría seguir a Jesús. Este ha sido tu mensaje para hoy. Ojalá que seas súper mega bendecido.